esta protesta de la nueva ministra era un nuevo ataque a la Suprema Corte de Justicia y que era precisamente acabar con el Poder Judicial. Sí. A ese grado. Bueno, presidente, segunda pregunta o pregunta es sobre el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Es un hospital psiquiátrico aquí en la Ciudad de México, pertenece al sistema de salud pública. Los problemas de salud mentales son también un problema, y aquí se ha planteado varias veces, incluso por parte de un servidor, bastante graves, que también se dejaron acrecentar por la falta de atención. Hay diversas instancias, pero una de las que se recurre mucho es precisamente a este hospital, porque siendo del sistema de salud, pues es mucha gente la que no tiene el IMSS, el ISSSTE, y recurre precisamente a esto, que es parte también del rescate de todo lo que ha estado haciendo. Sin embargo, presidente, bueno, pues ahí hay un programa que se le ha denominado Hospital Parcial de Fin de Semana. Este esquema fue creado por el doctor Ojeda y el doctor Estrada. Son dos doctores que, bueno, pues no tiene tampoco poco que se fundó ese programa. Ese es un esquema nuevo. ¿A qué se refiere este hospital parcial? A que la gente pueda ser atendida y no necesariamente quedarse en el hospital de manera permanente, por eso se le denomina así, y la atención médica por parte de estos psiquiatras pues es directamente los fines de semana, que son atendidos bastantes pacientes, y muchos de ellos yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios, a familiares, cómo avanzaron. Incluso me entregaron varias cartas que le voy a dejar, presidente, si me permite, aquí las entrego con el vocero, con Jesús Ramírez, porque hay una preocupación. Desafortunadamente, la nueva directora o la directora actual, la doctora Rosa María Osiris Pasarán, está socavando este programa, lo está desmantelando. De hecho, hay varias denuncias, ya están las denuncias en la Secretaría de la Función Pública directamente por parte de estos doctores, donde incluso hay un acoso laboral, y también hay denuncias de más personal administrativo. También hay señalamientos hacia la directora, que está pues poniendo familiares y gente con una red de intereses que no tiene nada que ver con el tema de salud, ni para mejorar ni para pues tener un mejor servicio. Hay diversas denuncias, todo está por escrito, presidente, hay nombres, incluso también subieron en la plataforma de change.org una denuncia y una petición directa, que no se acabe este programa, que este programa pueda seguir pues vigente y que se pueda atender, porque ha habido rechazo de gente que viene de Guerrero, que gente que viene de Morelos, porque desafortunadamente, bueno, pues no es fácil encontrar un servicio psiquiátrico del nivel que se llega a tener en este tipo de hospitales públicos. Presidente, concretamente, bueno, pues es eso. Yo aquí le muestro y le voy a dejar las cartas de los pacientes, de las pacientes con las que pude platicar, y me gustaría mucho que las pudiera, si no las leyera todas, por lo menos que se pudiera revisar lo que se le dirigen, la necesidad que hay de esta atención psiquiátrica, porque cuando no hay una atención psiquiátrica, pues hay un alto índice de suicidios, se quitan la vida. Hay gente que dice, cuando llegó a este programa, aquí lo dice, estas pacientes dicen, cuando llegamos a este programa, por fin encontramos un poco de paz, de tranquilidad, que es precisamente la atención psiquiátrica. Entonces, pues yo le pediría, presidente, si pudiera revisar este caso, que no se acabara concretamente este programa, al contrario, que se pudiera fortalecer, que pudieran hablar con los doctores para ver qué es lo que está sucediendo, y lejos de terminarlo o desmantelarlo, que pudiera reforzarse para que pues la atención psiquiátrica, yo soy uno de los que me atiendo con un doctor psiquiatra y sé de la gravedad cuando tú no tienes acceso al medicamento o a un programa que te quede bien, que te ayude. Entonces, presidente, si me permite eso, y también revisar con la función pública. La idea no es irse en contra de nadie, sino simplemente que se corrijan este tipo de cosas que se señalan. Si se pudiera, presidente. Sí, lo vemos con el doctor Jorge Alcocer, se lo vamos a pedir. Nos entregas los documentos y lo vamos a ver con el secretario de Salud. Ok, presidente, muchas gracias. Y por último, preguntarle, en este tema que hoy se tocó en torno a los migrantes,
Usted, pues cuando sucedió una terrible tragedia en Juárez, fue sumamente doloroso, pues hemos ya sabido todo lo que ha sucedido al respecto, alrededor. Usted mencionaba también, además de que se toque la profundidad de los cambios que se necesitan a nivel de políticas para que se atiendan en el origen de sus países, de la gente que desafortunadamente pues ve la necesidad de salir a buscar trabajo, de buscar una necesidad afuera. Es preguntarle si todavía usted contempla, antes de que termine su gobierno, una reforma, un cambio profundo al Instituto Nacional de Migración. AMLO defiende el nuevo censo de desaparecidos. Dice que lo tiene comprobado. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuenta con documentos y pruebas sobre el levantamiento del nuevo censo. Ante la polémica que causó el nuevo censo de personas desaparecidas, la cual redujo de 110.964 a 12.377 los registros de personas sin localizar, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió de nuevo las cifras, las cuales tienen sustento en pruebas. Lo tenemos completamente comprobado con documentos, con pruebas, dijo el mandatario federal sobre las nuevas cifras que presentó esta semana la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján. De acuerdo con el nuevo censo, en México se tenían 110.964 registros de personas desaparecidas, de los cuales 16.181, el 15% fueron personas localizadas, 17.843, 16% fueron personas ubicadas, 26.090, para un 24% son registros sin datos suficientes para identificar, 36.022 para un 32% son registros sin indicios para la búsqueda y 12.377 para un 11% confirmaciones de desaparición. López Obrador acusó que bajo la dirección de Carla Quintana, al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, el número de desaparecidos creció a pesar de que su gobierno dijo respeta los derechos humanos. La señora Carla Quintana sí se va de aquí porque desde que está en gobernación empieza a declarar que hay 126.000 desaparecidos, siendo ella la responsable, y que además la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro. Cuando nosotros nos reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción, y entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes?, planteó López Obrador. Con la publicación de la ley en materia de desaparición del 2017, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El presidente consideró que el número de desaparecidos en su gobierno pudo haber crecido debido a que se creó esa comisión. Tal como lo había comentado en torno a la atención a ellos, creo que ha habido, por lo menos lo que se percibe, menos quejas al respecto, y cuando se hacen quejas, pues se atienden. Pero mire, por ejemplo, hay unos casos
de migrantes que ya llevaban para este tema que se hace por la aplicación para ser atendidos y terminan siendo regresados. Es decir, todavía hay que tener mayor coordinación, yo lo entiendo, son esquemas nuevos que se tienen que implantar también para que el personal, toda la estructura pueda atender de la mejor manera. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hay bastante población, bueno, ya se integraron. Es muy curioso eso que está pasando en la Ciudad de México, porque hay bastantes migrantes de origen haitiano. Hay muchísimos, principalmente en el suroriente, lo que es Iztapalapa y lo que es Tláhuac, particularmente. Digo, hay en más lugares, pero se han ido integrando a la población. De hecho, yo vivo en Tláhuac, yo convivo con ellos y ha habido bastante recepción. Ha habido de todo, pero ellos incluso ya están trabajando en diversas actividades. Por ejemplo, en Mixquic están sembrando romeritos. Por ejemplo, en Iztapalapa trabajan en algún restaurante de estos locales sirviendo la comida, están trabajando de albañiles, o sea, hay una integración muy interesante, ¿no? Incluso hay un poco de broma en ello, en estas poblaciones que dicen que, bueno, pues la parte de los migrantes a veces son más trabajadores que muchas otras personas. Pero preguntarle, mucha de esta preocupación por parte de ellos es si están en esta integración, pues que hay esquemas de algún tipo de permiso transitorio para que no tengan problemas y que no necesariamente se queden aquí porque tienen otras intenciones de traslado hacia el norte, pero no sé si se puedan esquematizar algún tipo de programa sobre de ellos, porque, bueno, si se puede revisar, no sé si usted lo tenga detectado, yo invitaría, presidente, respetuosamente a que se revise este caso en la ciudad y preguntarle esto que le comentaba sobre la estructura. Y por último, presidente, no sé si me permita pasarle al vocero presidencial sobre algunos temas de Sembrando Vida, que yo ya le había comentado 2 veces. Esa no sería pregunta, sino simplemente que me dé su autorización, por favor. Muy bien. Gracias. Sí. Gracias. De acuerdo. Sí, estamos tratando el tema migratorio y a fondo. Nos estamos reuniendo cada semana, aparte de que diario, si hay necesidad, se trata, pero cada semana vemos el tema migratorio y se acordó con funcionarios de Estados Unidos que se den reuniones, se establecieron equipos de trabajo para trabajar de manera coordinada, conjunta con los funcionarios. Estamos ocupados en eso. Muchos trabajadores de migración, de la Secretaría de Seguridad Pública, los gobiernos estatales, quienes se hacen cargo de albergues, que son DIF en los estados, en fin, es un equipo y destinamos recursos. No voy a hablar de eso porque pues no se trata de dinero, de presupuesto, ¿no? Es un asunto humanitario, pero sí destinamos bastantes recursos para atender el tema, la cuestión migratoria, y lo vamos a seguir haciendo. Y se van buscando opciones, y siempre entendiendo las causas, el por qué la gente abandona sus pueblos, y también buscando estas salidas de fondo y no dejando de cuestionar la labor de algunos traficantes de personas que hay, que cobran para trasladar a los migrantes.
hay una red que opera con ese propósito. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el permiso que solicitó al Senado para que 11 militares de Estados Unidos ingresen a México a adiestrar a soldados de nuestro país no afecta la soberanía, dado que es necesario para la cooperación bilateral. También se refirió así a la petición que realizó la semana pasada a través de su consejería jurídica al Senado para que permitiera la entrada de los soldados de la Unión Americana, quienes vendrían a brindar entrenamiento especial a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el permiso, se detalla que los integrantes de la milicia estadounidenses permanecerán en México por alrededor de 2 meses, del 23 de enero al 21 de marzo del 2024, a fin de capacitar a las tropas adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se prevé que ingresen con armamento, municiones y equipo especial. Tras ello, López Obrador aseveró hoy que no son las tropas las que ingresarán al país en caso de que el Senado esté de acuerdo, sino oficiales que vienen periódicamente, porque según él hay un acuerdo entre los ejércitos de México y Estados Unidos que de manera recíproca van y vienen para actualizarse. Cuestionado sobre si la solicitud se dio a raíz del encuentro que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre pasado, López Obrador negó que se trate de un acuerdo. López Obrador se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra del ingreso de tropas estadounidenses en el territorio mexicano, especialmente por el caso del operativo Rápido y Furioso, que de 2006 a 2011, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, introdujo armas estadounidenses a México.